Bienvenidos de nuevo a este curso sobre la homilética, la predicación expositiva. Estamos viendo más y más el cómo, algunas herramientas y algunas prácticas de la interpretación. Y luego hoy vamos a estar haciendo, si Dios permite, la transición entre la exégesis y prepararnos para la homilética, es decir, entre el bosquejo exegético y el bosquejo homilético. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ser buenos expositores de tu palabra, que podamos aprender más y más, entenderla, explicarla y disfrutar del mensaje que es Cristo. Y oramos en su nombre. Amén. Vamos a hablar de herramientas para la interpretación, la exégesis. Ya hicimos la traducción en la sesión anterior, ya hicimos el diagrama, la estructura del texto y tenemos nuestro bosquejo exegético y vamos a seguir trabajando con ese bosquejo. Y vamos a ahora entrar en la interpretación. Y vamos a hablar primero de algunas herramientas que están disponibles para la interpretación. ¿Cuál es, si yo les preguntara, cuál es el libro más importante en la interpretación de la Biblia? La Biblia misma. Bien, la Biblia, así es. Entonces, el primer libro de primera importancia en interpretar la Biblia es la Biblia. Y nosotros insistimos en que la Biblia se interpreta. Entonces, lo más importante es conocer la Biblia, porque tenemos que ver las interconexiones, las interrelaciones entre diferentes secciones de la Biblia. Entonces, si van a estudiar solamente un libro para entender la Biblia, pues debe ser la Biblia misma. Debe ser nuestro primer y último y constante recurso, la Biblia. Podemos mencionar otras herramientas y probablemente están familiarizados con algunas de estas o todas estas herramientas. Hay libros que se llaman introducciones, y hay dos tipos en los seminarios. A veces se habla de introducción general e introducción especial. Introducción general tiene que ver con cuestiones como de los testamentos, introducción general al Antiguo Testamento, el idioma, el texto, la transmisión del texto, los variantes entre los textos, la crítica textual, etcétera, la historia del texto, etcétera, etcétera. Ahora, introducción especial tiene que ver con cada libro. Introducción especial de Génesis, quién es el autor, cuándo se escribió, cuál es su bosquejo general, etcétera. Hay libros de introducción y presentan información sobre texto, autor, contexto histórico, contenido en general y la historia de interpretación. Y quiero recomendar dos en particular. Son traducciones, pero son muy buenas traducciones. Y uno es Introducción al Antiguo Testamento por Raymond Dillard. Dillard es D-I-L-L-A-R-D. Raymond Dillard. Y Tremper, T-R-M-P-E-R, Tremper, Longman, como hombre largo, Long, L-O-N-G-M-A-N, Longman. Fueron dos profesores míos de Antiguo Testamento. Y ahí básicamente en ese libro tienen lo que estudié bajo ellos en el seminario. Entonces, Introducción al Antiguo Testamento por Dillard y Longman.
y luego se llama Una Introducción al Nuevo Testamento por D.A. Carson y Douglas Moo. Moo es M-O-O, Douglas Moo. Y son muy buenos y se los recomiendo si pueden conseguirlos. No serán baratos porque son de referencia, pero si pueden, pues vale la pena tener esos libros en sus bibliotecas. Bien, léxicos. Un léxico es básicamente un diccionario. Y un léxico hebreo-español o griego-español son diccionarios que explican el sentido de las palabras y presentan listas o parciales o completas de la apariencia o el uso de esa palabra en la Biblia y también en la literatura antigua. Entonces son libros un poco intimidantes, pero fascinantes a la vez. Utilizan muchas abreviaciones, utilizan muchas referencias a literatura antigua y hay muchas cosas que después de usarlos durante muchos años no entiendo de esos libros porque se refieren a literatura que desconozco, literatura antigua del Medio Oriente, pero básicamente tienen estudios de palabras, o sea, no hacen el estudio, pero te dan la información que necesitas para estudiar esa palabra. Por ejemplo, si estás viendo una palabra en griego y puedes ver ahí que se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento, se utiliza 20 veces en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, que se utiliza 4 veces en Homero y 3 veces en Aristóteles. O sea, es muy extenso. Si tienes un léxico, o sea, de los más amplios, tiene mucha información, demasiada información. No información que vas a compartir en los sermones, no es para predicar de los léxicos, ¿ok? Pero un tipo de léxico que es muy interesante es un léxico analítico, que hasta cierto punto han pasado de moda porque tenemos en cualquier aparato, tenemos un léxico analítico. Un léxico analítico analiza cada forma de cada palabra para ayudarte a llegar a su raíz. Vamos a decir, estoy aprendiendo español y encuentro la palabra fue y digo, ¿cuál es la raíz de fue? ¿Cuál es el verbo? Porque si yo voy a ver el diccionario, no va a aparecer la palabra fue en un diccionario de español. Entonces un léxico analítico toma la palabra fue y analiza y dice que es tercera persona singular, pretérito de la palabra ¿qué? Ir o ser. Ir o ser. Entonces, y yo aprendiendo español, ¿cómo es posible que la misma palabra puede ser o puede ser ir? Pero un diccionario, un léxico analítico te ayuda con hebreo o con griego, porque encuentras la forma y tienes dificultad en encontrar la raíz, porque en un léxico normal solamente aparece la raíz, entonces tienes que saber cuál es la raíz. Entonces el diccionario o el léxico analítico te lleva a la raíz y luego vas al léxico normal para estudiar la raíz. Pero como digo, vamos a hablar un poco de aparatos y de aplicaciones, pero estos son muy útiles cuando estás trabajando con el griego y con el hebreo, porque pues a menos que seas un genio, nunca vas a dominar el vocabulario ni de hebreo ni de griego. Entonces siempre va a haber, y hay formas irregulares, igual que en español o en inglés, hay formas irregulares y no vas a identificar la raíz. Entonces muy útiles. Ahora,
hay que recordar una cosa, porque podemos fascinarnos con los léxicos. Si somos amantes de las palabras. Pero hay que recordar que las palabras tienen su sentido en su contexto. En su contexto. Tenemos que tener cuidado de no importar un sentido foráneo a tu texto. Porque vamos a decir que encuentras una palabra y buscas que esta palabra tiene 5 definiciones. Y algunas de las definiciones muy distintas, ¿no? Y pues, ¿cuál es el sentido en tu texto? ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué te va a determinar el sentido en tu texto? El contexto. El contexto, exactamente. Entonces, algunos fascinados con el léxico, pues encuentran 5 definiciones y empiezan a predicar sobre el léxico. Hermanos, esta palabra en el original, y esto suena como muy impresionante, en el original, esta palabra significa 5 cosas. Entonces, los 5 puntos de mi sermón son las 5 definiciones. Pero no es legítimo, no es como los idiomas funcionan. El contexto nos determina. Un ejemplo fácil, sencillo, que encontramos ya en nuestro texto, en Filipenses 1, 1 y 2, la palabra diáconos. ¿Qué quiere decir? Pues tiene 2 definiciones que se traslapan. Una definición es simplemente siervo o ministro. Otra definición es un oficio en la iglesia. O sea, es un siervo pero oficial, un diácono en la iglesia. Entonces, cuando llegamos a esta palabra diáconos en griego, pues tenemos que preguntar, ¿está hablando en general de un siervo? ¿Está hablando de un ministro? ¿Está hablando de un oficial en la iglesia? ¿Qué nos va a determinar? El contexto. Bien. Son los léxicos. Las concordancias tienen listas de todas las apariencias de todas las palabras de la Biblia. Existen para español, existen para inglés, existen para hebreo, existen para griego. Una concordancia con una lista de todas las veces que aparece. Son útiles para hacer comparaciones entre varios usos de las palabras, pero otra vez hay que resistir la tentación de predicar de la concordancia. Y he escuchado sermones de concordancia y son muy tediosos. Hermanos, esta palabra aparece 12 veces en la Biblia. Ahora vamos a ver cada vez que aparece en la Biblia y predicar 12 sermoncitos sobre las 12 veces que aparece esa palabra. Pero no es la utilidad de estudiar las 12 veces que aparece. La utilidad es entender la palabra, su rango de significado, para poder entender qué significa en el texto de hoy, para predicar ese texto. Son las concordancias. Ahora los comentarios exegéticos. Hay comentarios populares o devocionales y hay comentarios exegéticos. Los comentarios exegéticos son explicaciones del texto basadas en los idiomas originales. Se distinguen de los comentarios devocionales o populares, que pueden ser de inspiración, de instrucción para los creyentes, pero no se profundizan tanto en el texto. Los exegéticos se profundizan en el texto. Y acuérdense que una ventaja de conocer por lo menos algo los idiomas originales es poder leer los comentarios exegéticos. Si griego y español, si ni siquiera entendemos nada de griego y hebreo, pues vamos a estar muy confundidos con los comentarios exegéticos. Pero si tenemos algo de noción, pues vamos a poder aprovechar más de los comentarios exegéticos. Y entre más entendamos el idioma original, más vamos a poder aprovechar. Pero tenemos que recordar, los autores de esos
esos comentarios, ellos son los verdaderos expertos en griego y hebreo. Nosotros, pues no tanto, a menos que haya una persona excepcional, pero estos que escriben esos se dedican a eso. Entonces vamos a aprender de ellos y dejar que ellos nos explican los significados. Bien, el propósito de los comentarios exegéticos es ayudarte a entender el texto. Y aquí hay otra tentación. Salvo en ocasiones extraordinarias, no son para citar o leer durante el sermón. Entonces no hay que predicar del léxico, no hay que predicar de la concordancia y no hay que predicar del comentario exegético. A veces nos emocionamos con fulano de tal escribió esto sobre el texto y luego leemos una cita larga de fulano de tal. Y la gente está como, no entiendo nada. Entonces, a veces dicen algo que vale la pena citar si es algo breve, pero normalmente los comentarios exegéticos son para nosotros, los maestros, las maestras, los predicadores, y luego de lo que aprendemos de ellos, luego decidimos cómo explicarlo a la congregación. El comentario que asigné para este curso es interesante, es una serie de comentarios, entonces se los recomiendo. En la serie se llama Comentario Bíblico con aplicación. Los más académicos no tienen aplicación, simplemente explicación. Pero esta serie combina exégesis con algo de aplicación. Trata de construir un puente entre el mundo de la Biblia, el texto, y nuestro mundo. Y yo escogí Filipenses de Frank Thielman, Thielman, pero es toda una serie. Entonces, estos son una buena combinación de academia y aplicación. Bien, y además, por ejemplo, en ese libro de Frank Thielman y en toda esta serie, hay una sección de bibliografía. Y en la bibliografía hay una lista de muchos otros comentarios que él utilizó. Entonces estamos aprendiendo de Thielman y luego tiene la lista de todos los comentarios que él usó para enseñarnos a nosotros. Entonces este es como una serie sin fin. Entonces, y ellos aprendieron de otros. Entonces nosotros estamos aprendiendo del último. Y es para poder entender y explicar a la congregación. Ahora, a lo mejor esto es lo que he escrito aquí o lo que he descrito aquí es un poco anticuado porque yo sé que los libros están pasando de moda y hay muchas cosas que tenemos en nuestros aparatos. Yo creo que probablemente muchos de ustedes ya están muy familiarizados con aplicaciones para la computadora o para el teléfono o para el iPad que son como la aplicación simplemente se llama Bible o Biblia, que tiene muchas versiones y yo utilizo eso mucho para comparar versiones o si estoy buscando un texto me ayuda mucho a hacer una búsqueda. Pero hay una versión de una aplicación que se llama Logos. ¿Cuántos están familiarizados con Logos? ¿Sí? Ok, algunos. Y no puedo realmente demostrar aquí porque tengo Logos cargado en Logos que no la versión gratis, sino la versión pagada en mi computadora. Entonces va a ir a esa versión, pero en mi teléfono tengo la versión gratis y la uso cada día para leer. Porque ahí si estoy leyendo en griego y llego, como frecuentemente me pasa, llego a una palabra que estoy como dudoso, es imperfecto o es aorista, ¿cuál es la raíz? Simplemente apachuro y aparece el análisis de esa palabra. Dice, es
la raíz es esta, y es primera persona, plural, aorista, pasivo, etcétera. Entonces, indicativo. Entonces, da un análisis de esa palabra con simplemente apachurar ahí, tocar. Entonces, ahí tenemos lo que antes necesitábamos varios libros con solamente tocar, y esta es la versión gratis. Entonces, la versión gratis. Entonces, la versión pagada es muy cara. A mí me la regalaron aquí en el seminario Knox, y qué bueno, porque cuesta no sé cuántos cientos de dólares, aunque a veces tienen ofertas. Pueden ir a su sitio, creo que es parte de, ¿cómo se llama la organización que produce? Faith Life, gracias, Faith Life. Fe, vida, Faith, Life. Bien, entonces pueden ir, tienen muchos recursos, pero pueden ver y buscar ofertas. Y la cosa de esa aplicación es expandible. Y cada mes ofrecen recursos gratuitos, y luego, por supuesto, pueden comprar recursos pagados. Entonces es un negocio, ¿no? O sea, venden más y más recursos. Entonces es muy expandible. Y yo utilizo Logos en mi teléfono para mis devociones, y utilizo la versión más la pagada en la preparación de los sermones. Por ejemplo, tienen ahí diagramas de todos los textos de la Biblia, o del Nuevo Testamento, perdón, diagramas del griego. Lo que hicimos nosotros, el bosquejo exegético, ellos tienen diagramas de todo. Utilizan diferentes formas de hacerlo, pero a veces yo hago mi diagrama y luego comparo el mío con lo suyo. Pero no veo lo suyo primero. Es hacer trampa, ¿ok? Tengo que hacer mi diagrama primero para luchar con el texto y luego ver lo que dicen otros. Bien, entonces pues les recomiendo que busquen Logos gratis para empezar, y si se animan, y si pueden, conseguir la versión pagada. Y puede haber otras, pero para mí es el estándar de oro, esa aplicación. Bien, estamos manejando dos tipos de bosquejos: el bosquejo exegético y el bosquejo, ¿qué? Homilético, o también estamos llamando didáctico. Ok, es lo que hicimos hace 8 días. En Zoom pueden ver todo el trabajo que hicimos. Lo que hicimos aquí en nuestro bosquejo exegético fue traducir y luego tratar de analizar la estructura. Y esto es a raíz de una decisión que hicimos de dividir Filipenses en una serie de sermones, y decidimos empezar con solo 2 versículos en el primer sermón, para darnos el lujo de explicar mucho del contexto de la carta. Luego otras secciones, los que estuvieron aquí, otras secciones más grandes. Bien, entonces lo que hicimos hace 8 días, tenemos a Pablo y Timoteo. Esta es la traducción mía. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos, con supervisores y siervos. Qué lindo. Gracia a ustedes y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces usamos colores, usamos sangrías, usamos subrayos, usamos, ¿qué más?
Sí, creo que son las técnicas que usamos para resaltar. Entonces aquí tenemos palabras repetidas, kai, que es i, kai, kai, kai. Tenemos aquí Cristo Jesús, tenemos Cristo Jesús, tenemos Jesús Cristo. Aquí tenemos los, en. Y esta palabra en es buenísima porque en griego quiere decir en español. Aquí, esta no es la misma palabra, pero son pronombres a ustedes, de nosotros. Entonces son pronombres. Aquí, ¿qué más? Aquí subrayé supervisores y siervos, porque son ideas similares. Tenemos que decidir si son oficiales o qué. A ver. Bien, lo que hicimos hace 8 días. Entonces, ahora nosotros estamos satisfechos que entendemos la estructura del texto y ahora tenemos que interpretar el texto. Y algunas preguntas. Vamos a ver. Voy a preguntar. ¿Cómo ven la estructura de este texto? ¿Se divide naturalmente en secciones y cuáles serían esas secciones? Y pueden tener sus Biblias. Esto está un poco torpe porque hay 2 idiomas aquí interlineal, pero pueden tener sus Biblias abiertas a 1 al 3 de Filipenses. Y estamos buscando como secciones naturales que brincan de la página, porque esto nos va a ayudar en la construcción de nuestro bosquejo didáctico u homilético. ¿Observan algunas divisiones naturales? ¿Cuáles son? 1 y 2. 1 y 2, ok. Podemos ver que se dividen en 1 y 2. ¿Y en 1 qué tenemos? Los autores. Los autores y los destinatarios, ¿ok? Entonces ahí también hay una división natural, aún en el 1, ¿no? Y luego en el 2, ¿qué tenemos? Bendiciones. Ok, bendiciones, bien. Entonces podemos decir quizás 2 divisiones o quizás 3 divisiones. Autores, destinatarios y bendiciones, ¿ok? Entonces, trabajando con eso, si vamos a darnos el lujo de predicar sobre 2 versículos, tenemos esta oportunidad que mencioné, de profundizar en cuanto al contexto. Por lo tanto, este sermón va a pasar más tiempo fuera del texto que normal. Entonces, hasta cierto punto, este sermón no va a ser el mejor modelo de la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando más tiempo afuera para explicar el contexto histórico. No digo que no sea buena idea, yo creo que es muy buena idea hacerlo, pero van a haber otros textos que vamos a estar clavados en el texto sin referirnos mucho a afuera. Pero en este va a ser mucho de la historia. Va a sentirse un poco como una clase de historia, pero el entendimiento de la historia va a ayudarnos a entender, explicar y aplicar el resto de la carta. Entonces, si podemos como poner la cimentación del contexto histórico en este sermón, esto va a facilitar muchísimo la predicación del resto de la carta. En nuestro bosquejo exegético detectamos las 3 secciones, los autores, los destinatarios y la bendición. Entonces debemos empezar a hacernos unas preguntas, y aquí hay algunas preguntas. En cuanto a los autores, necesitamos saber quiénes fueron y cuál era su relación. 2, en cuál situación estaban cuando escribieron la carta. 3, cuál era su historia y relación con los destinatarios. 4, por qué se presentaron en una forma extraordinaria. Y cómo sabemos
Entonces aquí estoy importando información que ya tengo de otras cartas de Pablo. Normalmente Pablo se presenta como ¿qué? Siervo. Apóstol. Oh, sí. Apóstol, pero solo aquí y con los tesalonicenses, las únicas iglesias que son de Macedonia, solamente a esas iglesias se presenta como siervo. Entonces, esto es como, ¿por qué será? Entonces, en cuanto a los autores, ¿algo más que necesitamos saber acerca de los autores? ¿Algo se les ocurre? El contexto donde están. Ok, ¿dónde están? ¿Cuándo estaban escribiendo eso? Bien, bien. Y pregunto, ¿dónde vamos a conseguir esa información que buscamos? En otros textos. En la Biblia, en el libro de Hechos. En la Biblia, ok. Primero en la Biblia, en el libro de los Hechos, ¿no? Bien, ok. Vamos a buscar, pues Pablo, ¿quién es? Pues probablemente muchos de la iglesia sabrán quién es Pablo. Pero ¿cuándo conoció a Timoteo? ¿Cómo se conocieron? ¿Y luego qué? Y luego, ¿cómo Pablo y Timoteo conocieron a los filipenses? Entonces tenemos que ir a buscar. Y luego, ¿qué contacto posterior tuvieron Pablo, Timoteo y los filipenses? Entonces estamos buscando esa información y no tenemos que ir más allá de la misma Biblia, ¿no? Pero probablemente nos ayudarán también, pues, será como un atajo, pero introducciones, pues comentarios, la parte introductoria de un comentario, pero mejor hacer el trabajo nuestro, o sea, ir a Hechos de los Apóstoles. Bien. En cuanto a los destinatarios, algunas cosas que necesitamos saber. La ubicación de Filipos. ¿Dónde está Filipos? ¿O dónde estaba? Si ya no existe. La historia de la evangelización de Filipos. ¿Cómo llegó el evangelio a Filipos? La historia subsecuente entre los filipenses y los autores, cosa que ya mencionamos. Su identificación como santos. ¿Es común que Pablo se refiere a cristianos como santos o es algo extraordinario? Su doble ubicación. ¿Cuál es su doble ubicación? Aquí observamos que esta palabra en se repite. A los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos. ¿Qué es esto de su doble ubicación? Y luego, la identificación de los dos grupos nombrados, hemos traducido supervisores y siervos, pero quizás debemos traducir obispos y diáconos. Tenemos que decidir si son títulos generales o títulos como eclesiásticos de oficios. Y luego preguntar por qué. Esto es extraordinario, porque Pablo no menciona en otros saludos subgrupos, subcategorías. ¿Por qué menciona aquí estos grupos? Y luego, ¿por qué o para qué fueron nombrados especialmente, lo que acabo de decir, especialmente en el saludo, estos dos grupos? ¿Por qué será? En cuanto a la bendición, necesitamos saber cómo se compara con las bendiciones en otras cartas de Pablo o de otras cartas de otros. Si es una bendición común de Pablo, porque esa forma llegó a ser, y si es así, si es una bendición común, ¿por qué esa forma llegó a ser el estándar? O sea, si esto es lo que Pablo siempre dice, ¿por qué siempre él dice así? Y luego, si esa bendición anticipa alguna necesidad particular en la iglesia en Filipos. ¿Es general o está empezando a dar pistas del contenido de la carta? ¿Dónde vamos a encontrar esta información sobre los destinatarios y sobre la bendición? Los destinatarios, ¿dónde vamos a encontrar, vamos a decir, la ubicación de Filipos? Bueno, quizás en la misma carta a los Filipos. Ok. ¿Puede ser? En el libro de los Hechos. Ok, en Hechos. Podría ser en otras cartas de Pablo. Ok.
Puede ser en la misma Biblia, en Hechos, Filipos, vamos a encontrar que no está en Asia, es después de cruzar a Europa. Es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, ¿ok? Pero a lo mejor vamos a necesitar ayuda, porque la provincia de Macedonia, ¿dónde está? Entonces a lo mejor vamos a necesitar consultar quizás un mapa, Sí. un mapa antiguo del tiempo de los apóstoles del primer siglo. A lo mejor vamos a tener que consultar un comentario, una introducción a Filipenses para saber de lo que es la provincia de Macedonia, donde se ubica. ¿Qué tal la historia subsecuente entre los filipenses y los autores? Pues también en la misma Biblia, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar, y aquí nos puede ayudar una concordancia. Podemos buscar cada vez que Filipos o Macedonia aparece en la Biblia y luego buscar qué está pasando. Buscar si Timoteo está involucrado o quién está involucrado. Ahora, ¿qué de su identificación como santos? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué herramientas nos podrían ayudar con esa palabra? Porque ya estamos hablando de una palabra, santos. Podríamos empezar. Concordancias bíblicas. Una concordancia. ¿Cuántas veces Exacto. se utiliza en el Nuevo Testamento? ¿Dónde se utiliza? ¿Es común que Pablo utiliza? O sea, ver si es algo común de Pablo, llamar a los cristianos los santos. La concordancia nos puede ayudar. Y no es necesario en la predicación de decir, hermanos, esta palabra aparece 31 veces. No, o sea, no es para... Sí, a veces lo hago, ¿no? Porque es muy divertido, ¿no? Y para mí es muy interesante, ¿no? Pero más bien estamos buscando el significado, el uso. Y luego quizás un léxico. ¿Cuál es esta palabra en griego? Hagios. Entonces, ¿qué significa? Y luego a lo mejor vamos a ver que cómo se utiliza esta palabra hagios en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Y esto nos va a decir cómo los traductores ligaron esa palabra en griego a su contraparte en hebreo en el Antiguo Testamento. Entonces ya estamos empezando a abarcar mucho territorio, ¿no? Estudiando esta palabra. Y a lo mejor vamos a tener mucha información y demasiada información para una predicación, pero vamos a poder resumir para la congregación la idea de qué es un santo en el Nuevo Testamento y por qué son llamados santos. Y luego, leyendo la carta varias veces, los 4 capítulos de Filipenses, vamos a encontrar mucho énfasis en lo que llamamos la santificación. Entonces, a lo mejor vamos a preguntarnos, ¿está como dándonos una pista? Como ¿cómo se llaman? Los trailers para las películas, ¿cómo se llama en español? ¿Trailers se dice? ¿O los recortes? ¿O los avances? Sí, a lo mejor. Avances, sí. Avances. ¿Perdón? Extras también se usa. Ok, bien. Entonces, a lo mejor está no solamente usando algo común, pero a lo mejor está señalando algo importante para la carta. Quizás. O sea, no sabemos todavía. Esto de su doble ubicación en Cristo Jesús y en Filipos. Entonces, pues podemos observarlo, pero igual podemos preguntarnos, ¿por qué este énfasis allá en la introducción, enfatizando que están en Cristo Jesús y están paralelamente en Filipos? Y luego leyendo la carta, vamos a encontrar que Pablo enfatiza que son ciudadanos del cielo
Entonces, a lo mejor aquí tenemos un avance sobre un tema que va a desarrollar donde estén temporalmente, pues, ¿quiénes son? Entonces, porque una de estas ubicaciones es temporal, otra ubicación es eterno, ¿no? Bien. Y al estar en Cristo hay santidad. Ok. Que va a ser santos. Santo en Cristo. Ok, bien, ok. Entonces, no separar los conceptos, pero ver cómo están conectados. Muy bien. Y luego, la identificación de los grupos nombrados, supervisores y siervos. ¿Qué vamos a consultar? Porque aquí tenemos palabras en griego, episkopois y diakonois. Entonces, léxico, léxico, concordancia. ¿Cuántas veces aparece? ¿Dónde aparece? ¿Cómo se usa en las cartas de Pablo? Ok. ¿Perdón? Comentario, sí, porque a lo mejor vamos a estar, ok, entiendo los posibles significados de las palabras, pero aquí, pues vamos a hacer una decisión nuestra, sin consultar el comentario. Vamos a hacer una votación aquí. ¿Creen ustedes que Pablo y Timoteo están refiriéndose en general a supervisores y siervos o están designando oficiales nombrados en la iglesia? Estamos en un saludo aquí. Oficiales. Sí, oficiales probablemente. ¿Por qué creen eso? Porque está incluyendo a los obispos y a los diáconos en un solo grupo. Sí, agrupa esos como un subgrupo de los santos, ¿no? Y si fuera general no tendría tanto sentido, ¿no? Entonces parece que está señalando oficiales. Bien, entonces vamos a regresar y cambiar nuestra traducción aquí. En lugar de supervisores voy a poner obispos y diáconos. Ok, hemos hecho una decisión de interpretación aquí. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mencionó a esos dos grupos? Y debemos preguntarnos, ¿los menciona después en la carta o no? Y luego buscar. Entonces, ¿por qué los menciona ahí? Entonces, es una interrogación. Entonces, ¿quién posiblemente nos puede ayudar con resolver esa pregunta? ¿Son líderes? Perdón, ella hace una pregunta porque ella en su versión aparecen palabras diferentes ¿Ok? a las que están mencionando. Siervos, sí. En Filipenses 1. ¿Qué dice? Que Pablo se dirige y Timoteo como a siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Pues estamos hablando de versículo 2, final de 2, porque dice siervos de Cristo. Entonces tenemos dos palabras relacionadas, pero no son la misma. Entonces Pablo y Timoteo, douloi, Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos la palabra esclavos, que se traduce en muchas versiones como siervos. Yo traduje esclavos de Cristo Jesús. Y aquí abajo tenemos diáconos. Entonces son dos palabras que los dos significan siervos, pero tenemos que decidir en qué sentido, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con decidir por qué o para qué fueron nombrados especialmente en el saludo estos dos grupos? ¿Qué libro podemos consultar? Pues ya mencioné Filipenses mismo, Filipenses, la carta. Vamos a buscar. ¿Están ahí los diáconos? ¿Están ahí los obispos? Y la respuesta es no.
no se mencionan otra vez por nombre. Pues, ¿por qué aquí? ¿Okay? Y luego encontramos que, pero sí hay un conflicto. Hay un conflicto en la iglesia. Pero no llegamos al conflicto hasta el capítulo 4. ¿No? Son líderes. Entre líderes. Son líderes. O sea, ser obispo y ser diácono, de alguna manera son líderes. Son líderes. O sea, que le está hablando un poquito más a... Exacto. Y el conflicto está entre ¿quiénes? Dos mujeres sí. que también eran líderes en algún ministerio, ¿no? Entonces, ok. Hay un conflicto entre dos mujeres líderes, compañeras en el ministerio. Entonces aquí menciona a los oficiales en el saludo. Curioso. ¿Okay? Entonces Filipenses nos puede dar algunas pistas y luego quizás a los comentarios, ¿no? Exegéticos, a ver qué dicen ellos, cuáles conexiones. También, como ya mencionaste, la selección de vocabulario también hace énfasis, porque doulos y diáconos, o lo que sea en griego, son dos palabras distintas. Entonces, en general, todos somos doulos, pero no todos somos diáconos. Bueno, entonces, es un argumento a favor de que son oficios, ¿verdad? Porque él usa dos términos distintos. Muy buena observación, muy bien. Entonces, porque si hubiera repetido doulos, sería como general, ¿no? Sí. Pero como cambia de vocabulario, probablemente es el oficial. Y una pregunta mía, entonces, porque ya mencionaste, doctor, que ruego a Evodia y a Sínteque que viven en armonía, pero el versículo 3 dice, ¿verdad? Que el compañero también te ruego, entonces es singular, te ruego, entonces ¿a quién habla? Es muy buena pregunta. Es algo que es una curiosidad. Singular. Es singular. De repente, él se refiere a alguien. En verdad, la traducción aquí es, fiel compañero, también te ruego. ¿Quién es él? Entonces, otra cosa que llegando a capítulo 4, es algo que tendremos que ver. Y menciona a Clemente, los demás colaboradores míos, mujeres que han compartido mis luchas, entonces compañeras de Pablo. Entonces parece que una bola de líderes y colaboradores ahí, ¿no? Sí, pero ¿quién es este te? Buena pregunta. Te ruego. Bien, a lo mejor los comentarios nos pueden ayudar, ¿no? Ojalá. Pues puedo decirte que los comentarios van a estar divididos sobre eso, porque es un punto difícil en Filipenses. Puedo adelantar un poco con eso. Bien. Entonces, estudiando, y obviamente no vamos a tener tiempo de sacar todos los libros y hacer todo este trabajo juntos, pero estoy como señalando a dónde ir. Pero, ¿quién es más bajo, digamos, un doulos o un diáconos? ¿En qué sentido más bajo? Más vil, más humilde, más categoría. Sí, categoría. Doulos, sí. Entonces, ¿quién se presenta como doulos? Pablo y Timoteo. Entonces buscan el vocablo más vil, más humilde, sin mencionar apóstol, la identificación más humilde para ellos, y luego dan a los oficiales sus títulos. Pablo y Timoteo no utilizan sus títulos. Pablo no dice apóstol,
dice esclavos. Y luego a los oficiales de la iglesia les da su... así es. Entonces, ¿qué hace aquí? Pablo se humilla a sí mismo y levanta a otros. Interesante, ¿no? Una temática que va a ocupar para hablar de Cristo. Bien, entonces habiendo leído varias veces Filipenses, sabemos que en el capítulo 2 hay ese esquema para Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. Así es. Entonces, desde el primer versículo hay un ejemplo de humillarse a sí mismo. Como lo hizo Cristo. Y como hizo Cristo, y luego exaltar a otros. Y aquí, además, y estoy como entrando en la interpretación, y esto es tentativo, pero a ver si cabe en el contexto. Si hay un conflicto en la iglesia, los líderes tienen que estar involucrados, y muchas veces los líderes son los blancos de oposición, de crítica. Entonces, tenemos una iglesia con algunos conflictos, quizás no tan serias como en Corinto, pero suficientemente serios para mencionarlos, y las pobres mujeres por nombre, eternamente por nombre mencionadas ahí. Bien, entonces desde el principio, ¿a quiénes respaldan Pablo y Timoteo?